Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En la sesión de hoy vamos a estudiar lo que se conoce como ondas evanescentes. La vez pasada vimos coeficientes de Fresnel y estudiamos, tenemos dos escenarios, uno que es de reflexión externa y el de reflexión interna. Para lo que corresponde a onda evanescente vamos a trabajar en reflexión interna. Tenemos aquí en el diagrama de la izquierda tenemos una interfase donde el medio 1 es mayor que el medio 2 y estamos dibujando varias ondas incidentes. Vamos a concentrarnos en esta parte de abajo. Vean cómo esta onda incidente, aquí estamos descartando la parte reflejada, que sí se tiene, solo que aquí no se está dibujando. Solamente se tiene la parte incidente y la transmitida. Y por ley de Snell sabemos que podemos derivar que el ángulo refractado, el ángulo transmitido con respecto a la normal de la superficie es mayor que el ángulo de incidencia. Eso es solo por ley de Snell. Y por lo tanto, dado que el ángulo es mayor que el de incidencia, conforme vamos aumentando el ángulo de incidencia, podemos ver que va a existir un ángulo de incidencia en donde el ángulo de transmisión va a ser igual a 90 grados. Y eso es lo que se está dibujando aquí. Aquí este rayo incide en dicho ángulo que genera una onda transmitida con ángulo de transmisión igual a 90 grados. Por supuesto, en este caso ya no podemos detectar la onda transmitida porque está propagándose paralelo a la superficie. A este ángulo en donde la transmisión es a 90 grados se le conoce como ángulo crítico, por eso aquí es θ sub c de critical angle. Y a partir de ahí, si seguimos aumentando el ángulo de incidencia, ya no tenemos onda transmitida, lo único que vamos a tener es onda reflejada. Repito, no significa que aquí no tengamos onda reflejada, simplemente no se dibujó. Pero aquí sí, a partir del ángulo crítico, bueno, en el ángulo crítico y a partir del ángulo crítico ya no tenemos onda transmitida, y a esa región a partir del ángulo crítico se le conoce como región de reflexión total interna. Entonces aquí lo que estamos dibujando en estos dos esquemas son algunas aplicaciones de la reflexión total interna. Se puede utilizar como en lugar de fabricar un espejo podemos tener un prisma como en el dibujo, y vean que esto me refleja completamente la luz incidente. Por supuesto aquí la incidencia es a 45 grados, por ello la transmisión es igual a 45 grados con respecto a la normal de la superficie, y el ángulo entre incidente y reflejada son 90 grados. De hecho, a esto se le conoce como un retroreflector. Y bueno, si se utiliza eh, utilizando esta otra cara de este prisma, la luz que incide por aquí, de hecho, se puede demostrar que se refleja de forma paralela al ángulo a la luz incidente. Otra aplicación de reflexión total interna son fibras ópticas, lo cual son guías de luz de material dieléctrico, por lo general de sílica, y lo que hacen es pues simplemente la luz va rebotando dentro de la guía a través de este fenómeno de reflexión total interna, y así podemos guiar luz. Muy bien. Ahora, cuando tenemos reflexión total interna en la superficie de la interfase, de hecho sucede algo interesante. En el caso, en este diagrama, bueno, en este caso no tenemos reflexión total interna, estamos incidiendo en la superficie a un ángulo en el cual tenemos transmisión, y a esto le podemos llamar como campos que se están propagando, campos propagantes. Y son campos que podemos observar, ponemos un detector aquí, nuestros ojos, y podemos observar la luz. Ahora, en la región de reflexión total interna, resulta que sobre la superficie
vamos a tener un campo que no se propaga, pero que como sea existe en la superficie. Se le llama campo evanescente porque conforme nos alejamos de la superficie, la amplitud de dicho campo disminuye con la coordenada perpendicular a la superficie. Ahora, que eso no les cause ruido, ya hemos visto, por ejemplo, el campo de una carga eléctrica disminuye con la distancia de la carga. En este caso, la amplitud de la onda disminuye con la distancia a la superficie. Entonces vamos a ver cómo caracterizar esta onda evanescente. Digamos que tenemos aquí en este esquema de la derecha, pues el medio de incidencia es mayor al medio de transmisión. Podemos pensar en vidrio y aire. Y tenemos pues aquí nuestro vector de propagación de incidencia, el ángulo de incidencia. Podemos escribir de forma compleja nuestro campo transmitido, el cual tiene una amplitud compleja. Y aquí está en negritas indicando que aquí también tenemos la polarización del campo. En donde nos vamos a enfocar por ahora es en la fase de dicho campo, de hecho en el vector de propagación K sub 2. Ok, entonces esto es de forma general el campo, la onda transmitida. Ahora, el vector de propagación K sub 2 tiene magnitud K. Recordemos que la magnitud es omega entre C por el índice de refracción donde se encuentra. Esto de aquí sería la magnitud de este vector de propagación. Y todo este factor que tenemos aquí es un vector unitario indicando la dirección de propagación. Si nos vamos de vuelta al esquema de la derecha, el vector de propagación tiene que estar por aquí, entre, bueno, X en las coordenadas XZ. Por ello tiene una componente en X y tiene una componente en Z. Como el ángulo de transmisión es con respecto a la normal de la superficie, significa que el ángulo de transmisión es con respecto al eje X, a como tenemos aquí dibujado nuestro sistema de coordenadas. Y vemos por ello que la componente Z la podemos obtener a través de seno de teta 2. Eso nos daría la componente Z del vector de propagación K sub 2. Y la componente X a través de coseno de teta 2. Eso nos daría la componente en dirección X, o sea, en dirección perpendicular a la superficie. Ahora lo que vamos a hacer es escribir estas funciones seno de teta 2 y coseno de teta 2 en términos de los índices de refracción y el ángulo de incidencia. Por ley de Snell podemos fácilmente escribir este ángulo seno de teta 2, bueno, esta función seno de teta 2 como n1 entre n2 seno de teta 1. Esto es utilizando ley de Snell. Y como comenté anteriormente, cuando el ángulo de incidencia es tal que el ángulo de transmisión es 90 grados, a eso se le conoce como el ángulo crítico. Y lo podemos derivar muy fácilmente. O sea, cuando el ángulo de transmisión son 90 grados, quiere decir que seno de teta 2 es 1. Y podemos, pues por lo tanto, pasar este n2 para acá, el 1 para acá. Y nos queda que el ángulo crítico es igual a seno inverso de n2 entre n1. Ese va a ser el ángulo de incidencia en donde la transmisión alcanza 90 grados. A partir de ahí, por supuesto, ya vamos a tener igual transmisión a 90 grados, pero este es el ángulo en donde inicia la zona de reflexión total interna. Muy bien, ahora observen lo siguiente, o sea, si este seno de teta 2 es 1 en el ángulo crítico, quiere decir que este seno de teta 1 en el ángulo crítico es igual a n2 entre n1, para que todo este término me dé 1. Por ello, conforme aumentamos el ángulo de incidencia, ahora significa que todo esto es mayor a 1 en la región de reflexión total interna. Y esto es lo que pongo aquí, que en la región de reflexión total interna vemos que seno de teta 2 es mayor a 1. Y eso, pues bueno, les puede sonar extraño que esto sea mayor a 1.
Sin embargo, eso matemáticamente significa que el ángulo 2 es un ángulo complejo. Y eso bueno, por dar un ejemplo numérico, simplemente lo coloqué aquí en matemática. Seno inverso de 1, por supuesto, nos da pi medios, nos da 90 grados. Seno inverso de 1.5, vean que nos da parte real pi medios y tenemos una parte imaginaria. Seno inverso de 2 igual nos sigue dando parte real pi medios y una parte imaginaria. Entonces la parte real, que es pi medios, es lo que tiene pues más sentido físico, porque el ángulo de transmisión en la región de reflexión total interna va a ser a 90 grados. Ok, ahora continuamos con la parte de coseno de teta 2. Coseno de teta 2 lo podemos escribir como raíz de 1 menos seno cuadrado de teta 2. Y luego utilizando la ecuación anterior, o sea, ley de Snell, sustituimos seno de teta 2 por n1 entre n2, seno de teta 1. Y luego en la región de reflexión total interna, sabemos que todo esto, o sea, el seno de teta 2 es mayor a 1, por lo tanto todo lo que está en la raíz cuadrada quiere decir que es negativo. Entonces lo que vamos a hacer es reescribirlo, o sea, como tenemos raíz de un número negativo, quiere decir que esto es imaginario. Y no nos conviene escribirlo de esta manera. Ya saco el número imaginario y escribo como raíz de, o sea, todo esto que es seno de teta 2 menos 1, o sea, ya todo el argumento de la raíz ahora sí es positivo. Pero ya vemos que la función coseno de teta 2 es puramente imaginario. Y bueno, la función seno de teta 2 es real, pero mayor a 1. Entonces, agrupando todo esto en nuestra expresión de la onda transmitida, o sea, sustituyendo ya las componentes de K sub 2, podemos observar que así nos va a quedar la onda transmitida. Vean que nos queda un e a la menos gamma x. Esta gamma x es el coseno de teta 2. Como es puramente imaginario, al multiplicarse por este i, sabemos que i por i nos da menos 1. Y por ello nos queda aquí este negativo. Aquí repito, esta gamma es el coseno de teta 2 multiplicado por la amplitud de K sub 2. Y luego aquí tenemos kappa. Kappa es el seno de teta 2 multiplicado por la amplitud del vector K sub 2. Y pues bueno, aquí, ¿qué es lo interesante de esto? Vemos que en la coordenada X tenemos ahora una función exponencial que decae en función de X. Y en Z esto se sigue comportando como una onda electromagnética que se propaga únicamente en el eje, en la coordenada Z. Pero en la coordenada X la amplitud, o sea, vean todo esto, o sea, la amplitud E sub 0t a la menos gamma X, todo esto lo podemos ver como la amplitud de mi onda electromagnética, pero dicha amplitud cambia, disminuye conforme me alejo de la superficie. Muy bien, además podemos calcular el vector Poynting. El vector Poynting lo calculamos tal cual como E cruz B sobre μ0. Y este es el vector Poynting de esta onda transmitida. Por supuesto hay que encontrar el campo magnético y así calculamos el vector Poynting. Aquí lo interesante es que se tiene este a la menos 2 gamma x, o sea, el 2 sale porque el campo magnético también tiene este factor de gamma, entonces por eso aquí nos queda e a la menos 2 gamma x. Y la amplitud al cuadrado del campo. Y luego la dirección, que aquí es la parte interesante. La dirección nos queda en z, indicando que el flujo de energía se da solo en la dirección z, que es paralelo a la superficie. O sea, no tenemos flujo de energía saliendo de la superficie, solamente paralelo a la superficie. Y bueno, estas amplitudes las podemos encontrar con los coeficientes de Fresnel que vimos la sesión pasada. Tenemos, o sea, si
el campo incidente tiene polarización nada más en el modo transversal eléctrico, sería este término. Si tienen el modo transversal magnético, sería este otro término. O si es una combinación de ambos, se tiene que descomponer. Y nos quedaría así la amplitud resultante de la onda evanescente. Muy bien. Entonces aquí observamos por lo tanto que el flujo de energía de la onda evanescente solamente es a lo largo de la superficie, no tenemos flujo de energía que salga de la superficie. Ahora se preguntarán, bueno, ¿cómo podemos demostrar que existe realmente onda evanescente? O sea, igual y simplemente se dice que tenemos onda evanescente, pero como no lo podemos ver, pues quién sabe si es cierto, ¿no? Pues resulta que pues hay métodos experimentales para demostrar que efectivamente tenemos una onda evanescente. Y una forma de demostrarlo es a través de un fenómeno que se llama reflexión total interna frustrada. Lo que se hace es, primero veamos aquí el esquema de la derecha, tenemos un prisma, piensen en el prisma, solamente en un solo prisma, el prisma de la izquierda, y que estamos en la región de reflexión total interna. Resulta que si acercamos otro prisma, lo acercamos lo suficiente sin tocar el prisma, pero lo suficiente para adentrarnos en la región de la onda evanescente, es posible desacoplar la onda evanescente de la superficie y convertirla en onda propagante. Y como se ve aquí en el esquema, pues, se convierte en onda propagante y ahora pues ya tenemos una onda transmitida. Y bueno, tenemos onda transmitida a pesar de que el prisma no está tocando al otro prisma. Aquí tenemos un gap, aquí tenemos pues, aire, y sin embargo vemos que se genera onda transmitida. Por supuesto, si el prisma toca al otro prisma, pues ya tenemos el mismo medio, ahí no tendríamos onda reflejada porque simplemente se propagaría en el mismo medio. Y bueno, a este fenómeno se le conoce como reflexión total interna frustrada y es el principio básico de un aparato que se conoce como el microscopio de tunelamiento de barrido de fotones, bueno, de tunelamiento de fotones a través de barrido, ¿okay? PSTM. Y este PSTM es el equivalente al microscopio de fuerza atómica. Como sabrán, el microscopio de fuerza atómica es una punta metálica, se acerca a una superficie conductora, hay una diferencia de voltaje potencial y se puede pues, escanear la superficie y se va midiendo esa diferencia de voltaje y eso nos genera la superficie. Aquí es equivalente, tenemos digamos un prisma como aquí abajo, le incidimos un láser, generamos nuestra onda evanescente, le acercamos una punta, esto es una punta de fibra óptica, la cual se conecta a un diapasón. El diapasón sirve para también controlar la distancia a la cual se encuentra la fibra óptica, porque el diapasón pues, tiene una frecuencia natural de oscilación y dicha frecuencia natural de oscilación se va a ver perturbada conforme la proximidad de la fibra con la superficie, porque van a haber ahí interacciones de Van der Waals que van a cambiar la frecuencia de oscilación del diapasón y así uno lo puede controlar, de que si aumenta la frecuencia es de que ya estoy a punto de tocar la superficie, entonces me alejo, o si ya me alejé mucho, me acerco. Okay, entonces el diapasón sirve para controlar la punta de fibra óptica, y la fibra óptica funciona a través de reflexión total interna frustrada. Nos acercamos, se absorbe la luz, bueno, se genera, ahora la onda evanescente se convierte en propagante, se va por la fibra óptica y se llega al detector y se detecta la intensidad de la luz. Y luego lo que se hace es, hacemos un barrido, escaneamos la superficie y vamos detectando la onda evanescente. Lo que tenemos aquí en esta gráfica es, nos posicionamos en algún punto de la onda evanescente y nos vamos alejando de la superficie. Este eje horizontal es la separación a la superficie
y pueden ver cómo la intensidad va decayendo. Esto es lo que nos demuestra este factor gamma, que proviene del coseno del ángulo de transmisión, que por lo tanto la onda decae conforme nos alejamos de la superficie. Vean también pues que decae bien rápido, o sea, estamos hablando de 400 nanómetros, o sea, está realmente muy cerca de la superficie, y esta distancia depende de la longitud de onda de la luz. Como regla de dedo, la longitud podemos decir que es una longitud de onda. En este caso es luz azul, que se utilizó probablemente 405 nanómetros. Muy bien, entonces, pues bueno, eso es tal cual onda evanescente, pues es relativamente sencillo, pero es muy importante en el tema de nanofotónica. Y si les interesa esos temas, les recomiendo esta página. Aquí están las referencias. Utilicé, bueno, nuevamente de Optical Hedge, Fundamental Photonics. Y si les interesa temas de nanofotónica, les recomiendo esta página. Pues bueno, gracias y nos vemos.